Hola, buenas noches. De nuevo estamos en un interesantísimo y apasionante debate de plena actualidad, como es que gira alrededor de la atención primaria. Lo hemos titulado La atención primaria en el laberinto, porque la COVID-19 desgraciadamente ha mostrado de forma descarnada que la atención primaria, que ya mostraba signos de agotamiento, se ha venido abajo. No hay nadie contento con la situación. No está contenta la ciudadanía sobre la que cae una losa de desánimo y de creciente falta de confianza hacia los responsables de la gestión, ya que no pueden acceder al sistema sanitario de forma ágil, ni por teléfono ni por internet, y menos aún de forma presencial. Es un espectáculo lamentable ver largas colas de horas esperando para conseguir una simple cita. Tampoco está contento el colectivo sanitario. Después de una primera fase de enfrentamiento a lo desconocido, a pecho descubierto, que ha tenido un coste altísimo en número de contagios entre nuestro colectivo, se encuentran, sobre todo en atención primaria, desbordados al tener muchos compañeros y compañeras de baja y tener que hacer tareas que no son puramente sanitarias, del tipo administrativo, además de un trabajo extra por la falta de rastreadores, de hacer el seguimiento de los casos COVID, desatendiendo de esta forma al resto de pacientes. Los profesionales sanitarios están cada vez más enfadados y ya no se cortan en manifestar públicamente la falta de previsión y que esta crisis no se aproveche de una vez por todas para reformar el modelo de atención primaria actual que está haciendo aguas por todas partes. La reforma está en boca de todos los actores del sector sanitario desde hace lustros, pero por fin, hace unos días se reconoció que se ha ido aplazando a favor del hospitalocentrismo y de la atención especializada. Por desgracia, no ocurre igual en todas partes. Hay comunidades autónomas especialmente castigadas por la pandemia, pero parece ser que en lugar de servir de acicate para ponerse de acuerdo el conjunto de administraciones, solo sirve para alimentar más, si cabe, el conflicto político. Ya no queda tiempo. Las reformas son inaplazables. No puede ser que la atención a la COVID-19 esté retrasando el seguimiento y tratamiento de la cronicidad, que sin el adecuado control mata igual que la pandemia. Para intentar aportar al creciente debate sobre la perentoria necesidad de reformar la atención primaria, contamos con 4 ponentes de lujo que no necesitan mayor presentación. María Luisa Carcedo y Carmen Montón, médicas y exministras de Sanidad del Gobierno de España. Rafael Sotoca, médico de familia y exdirector general de Asistencia Sanitaria de la Comunidad Valenciana. Y Salvador Tranche, médico y presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Seguro que entre los 4 nos podrán aclarar muchas cosas respecto a la atención primaria. Y brevemente, por abrir boca, ¿cuál es la visión personal de cada uno de vosotros respecto a la situación actual de la atención primaria? A ver, un voluntario o voluntaria para abrir el fuego. ¿Quién se lanza? Venga, empezamos. Salvador. Yo veo que estás inquieto. A ver, la situación es de profunda preocupación desde las sociedades científicas, pero también de agotamiento físico, psíquico y casi diría, luego lo explicaré, de daño moral, ¿no? No es nuevo, voy a agotar solo 2 o 3 minutos, no es nuevo, no es una situación nueva, responde al resultado de años de abandono de la atención primaria dentro del sistema sanitario, ¿no? Es bien conocido la subfinanciación crónica de la atención primaria, el diferencial que ha tenido durante los años de crisis, desde el año 2008 hasta el 2018-19, que ya la atención hospitalaria ha recuperado los niveles de inversión, atención primaria todavía estamos debajo del grado de inversión del 2008-2009. A este ritmo tardaríamos 15 años en recuperar los niveles de inversión. Pero no solo la inversión, la subfinanciación crónica es el elemento que lo explica. Ha habido también una especie de deconstrucción, no sé si deliberada, a veces pensamos que sí es deliberada, de la atención primaria, de construcción de sus propias estructuras, ¿no? La desaparición de las gerencias de atención primaria, la desaparición de un presupuesto específico, la aposición de servicios a la atención primaria sin incorporar recursos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuidados paliativos, no se han incorporado recursos a los equipos de atención primaria, sino que ha sido una posición de recursos por encima, en la desmembración de la atención continuada de los propios equipos. En cuanto a políticas de personal, la falta de desarrollo que hay en la atención primaria, solo puede ser adjunto o coordinador, la enorme precariedad de la medicina de familia en comparación con otras especialidades, incluso el porcentaje de interinos que hay
en atención primaria es mucho más bajo que el de interinos a nivel de hospital. El agotamiento del modelo, que también hay que decirlo, y por qué no decirlo también el envejecimiento de los profesionales que estamos en este nivel, ¿no? Todo esto que nos ha llevado, que ya estaba antes de la pandemia, se ha asociado también con una sensación que luego yo preguntaré a Carmen y a María Luisa, ¿por qué siempre atención primaria queda pendiente, ¿no? Pues el marco estratégico que el año pasado se firmó en abril del año pasado, que fue yo creo que un logro muy, muy importante, pues se ha vuelto a quedar ahí, ¿no? O en el caso de Carmen, en el momento que ya iba a desarrollar su atención primaria en Valencia, pues fue cuando Carmen fue llamada al Ministerio de Madrid, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos vamos quedando un poco la atención primaria? Siempre se va quedando ahí. A eso se añade, y termino con esto, en la primera fase, una falta de reconocimiento del trabajo de la atención primaria, ¿no? Se desconoce que por cada paciente diagnosticado con PCR durante la primera fase, en España hemos atendido en atención primaria a 9, en Madrid a 16, para que se conozca. Se han seguido a más de 2 millones de personas con sospecha de enfermedad porque no teníamos capacidad diagnóstica. Eso en este momento habíamos aprendido cómo gestionarlo, pero sorprendentemente en junio, que hay un consenso generalizado de expertos, economistas de la salud, salubristas, gestores, de que hay que apostar por atención primaria, llegamos a la fecha de hoy y ninguna comunidad autónoma ha apostado por atención primaria y salud pública, ¿no? Ha habido algunas comunidades que sí han apostado por recursos extrahospitalarios, estoy pensando en Galicia, en Asturias, y están obteniendo resultados y control de la pandemia, mientras que otras comunidades como Madrid han apostado por un modelo más hospitalario y estamos en la situación tan preocupante que presenta Madrid, ¿no? Mucho desánimo, sensación de irreversibilidad, es decir, que no vamos a poder recuperar la atención primaria para la que se avecina, y niveles altos de crispación, incluso, digamos, ruido de sables en el sentido de situaciones de conflicto, búsqueda de posiciones de conflicto en relación con la administración en atención primaria. Creo que para ir boca está bastante bien. Salvador, muchísimas gracias. Carmen, ¿te animas? Sí, claro. Bueno, yo decirle a Salvador que nadie es imprescindible, que tanto María Luisa como yo dejamos cosas preparadas, que siempre tienes vocación, que sigan rodando, por decir algo, ¿no? Y que es labor de equipos. Pero sí tiene razón, que parece que siempre es la terna aplazada, la atención primaria. Y mi sensación es que esta pandemia lo que ha hecho ha sido levantar muchas alfombras y también la alfombra de la deficiencia de la atención primaria. Y evidentemente hay una sobrecarga, hay una extenuación. Desde el Washington seguro que me faltan datos, pero además es que la atención primaria, los compañeros y las compañeras y también los usuarios han llegado a un nivel de hartazgo. Y llevamos décadas hablando de la transformación del Sistema Nacional de Salud y de transitar desde el hospitalocentrismo hacia la atención a la cronicidad, apostando por la atención primaria. Y lo que pasa hoy es que estamos penando que dicha transformación no termina nunca de estar resuelta, como denunciaba Salvador. Para hacer frente a la pandemia es necesario fortalecer la atención primaria, valorarla y prestigiarla. Y este último, el prestigio, quiero dejarlo como una idea fuerza de también lo que quiero transmitir hoy. Porque, sin embargo, siendo esto la solución, hemos visto que las portadas mediáticas, los parabienes, incluso los recursos, en esta crisis se los ha llevado hospitales de campaña mientras se producía el cierre de centros de salud, como ha pasado en Madrid. Y aunque ya sé que en España hay más realidades que la de Madrid, en el exterior la imagen que estamos dando como país es la de la capital. Algo que es incomprensible, que se destinen todos los recursos a esos hospitales de campaña. Y además es que es totalmente errado. Y porque sabemos, y que es básico, que estos hospitales de campaña por lo general tienen un diseño para el paciente que no es complejo y que se basa en unos controles que perfectamente se podían haber hecho desde la atención primaria, reforzando la atención domiciliaria y reforzando, pues, a los profesionales que tienen el manejo de hacer estas cuestiones. Además, con la ventaja de dar más calidad y más humanización en la atención al paciente. Yo creo que es una lástima que se ha intentado copiar el efecto wow
de los hospitales chinos, sin decirnos que es que en China no tienen una atención primaria como la que tenemos en nuestro sistema. Y esta es una fórmula que puede ser válida para otras latitudes, pero no tiene demasiado sentido ni para Madrid ni para España. En este momento se ha dado el relevo a las comunidades autónomas, se ha dado el relevo a la atención primaria y no todas han hecho los deberes. Y esa alfombra que se ha levantado pues está dejando ver las vergüenzas. Lamentablemente no se está desarrollando todo el potencial de la atención primaria por falta de recursos, eso es cierto, que hay una falta de recursos importantes, pero también por falta de planificación y por falta de visión estratégica de algunas comunidades autónomas. Aunque la atención primaria es la solución más eficiente y de mayor calidad y de humanización, como decía antes, para la asistencia frente a la pandemia, porque lo decía Salvador, el 80%, el 90% de los pacientes de COVID son leves y han sido tratados desde la primaria para catástrofes naturales y también para la salud cotidiana, que no se nos tiene que olvidar que la salud cotidiana sigue estando ahí presente y hay que atenderla. Y por afinar la respuesta, decir que esta sobrecarga de la atención primaria es un problema general, pero no es un problema homogéneo, que tiene que ver también con la gestión de las comunidades autónomas, que es un problema de salud comunitaria, donde hay que implicar a los líderes comunitarios, y es un problema de salud pública. Y en las comunidades autónomas donde se han hecho recortes, donde existe menor inversión, donde hay más privatizaciones, porque muchas veces las privatizaciones tienen que ver con esa visión hospitalocentrista, que no invierten en la atención primaria, lo están pasando peor. Y en algunos sitios podemos decir el calificativo de dramático. Y las comunidades autónomas que lo están pasando menos mal son las que más inversiones han ido realizando durante la pandemia, pero también antes de la pandemia, intentando amortiguar los recortes. Muy bien, muchas gracias, Carmen. María Luisa, Sí. ¿qué te parece la situación? Bueno, yo ya, como ya se dijo mucho, voy a intentar decir alguna cosa que estando en línea, pues sea un poco diferente. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Carmen en que esta pandemia ha levantado alfombras o ha agudizado problemas que la atención primaria venía arrastrando. Uno de ellos es el abandono de la dotación de recursos. Hay que recordar que la planificación de las zonas básicas de salud se hizo de acuerdo con el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud del año 84 y de la Ley General de Sanidad. Pues necesitaba una puesta a punto, no solamente por la actualización de plantillas, etcétera, sino sobre todo porque la epidemiología de las enfermedades que se ven en primaria son bien diferentes y no tenemos más que ir a ver los datos de qué décadas son las que consumen y qué patologías son las que ven, ¿no? Yo diría dos cuestiones muy importantes. Una tiene que ver con la salud comunitaria y otra tiene que ver con la cultura corporativa, o llamémosla como queramos, no solamente expresada en los profesionales, sino también en la ciudadanía. La ciudadanía piensa, aunque tiran siempre de su médico de cabecera, de su centro de salud, etcétera, pero la especializada, el ir al dermatólogo, al no sé qué, al ginecólogo, pues es muy atractivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cultura que está ahí. Y sobre todo los profesionales, quizás porque no hayamos sido capaces de desarrollar en la plenitud lo que desarrollamos en los hospitales y que tiene que ver con la investigación y con la carrera profesional. Es mucho más atractivo para la investigación, para la docencia, para muchos otros aspectos que no tienen solo que ver con la asistencia en las especialidades hospitalarias. Por eso, cuando llega el examen MIR, pues es la última que suelen pedir los futuros especialistas. Y esto también tiene que ver con la cultura de los medios de comunicación, hay que decirlo todo. Yo estaba rabiosa en casa
estaba rabiosa en el confinamiento porque no se hablaba nunca de la primaria. Cuando la primaria estaba ahí enfrentándose al virus en unas condiciones que estamos describiendo y no había una sola palabra, solo había lifema. Y las UCIs y no sé qué. Y yo siempre decía, si una persona no se contagia, no llega a la UCI. Por favor, pongamos los recursos a que no se contagie. Y entro de nuevo, y entro ya aprovechando esto en la salud comunitaria. El marco estratégico, que justo está finalizado antes de la aparición de la pandemia, se llama de primaria y comunitaria, porque la comunitaria es uno de los aspectos que en el desarrollo de la atención primaria también quedó relegado. Al principio, y Salvador está ahí, que se acordará como yo, teníamos unas fichas que también poníamos las viviendas donde vivía la gente, en fin, había luego la ficha social, en Asturias veían los centros de salud donde no había sistemas potentes y el control del cloro, porque no había otra manera de saber si la población estaba bebiendo agua potable. En fin, que se hacían, y de inicio se pensaba también en la salud comunitaria. La fuerte carga asistencial, la falta de complementar recursos que tienen que ver con esto, que ahora con la incorporación de la enfermera comunitaria, pues también es un paso importante, pero que todo esto y sobre todo la inercia de la asistencia vino a dejar, a olvidarse un poco de lo que tiene que ver con la salud comunitaria, ¿no? Y había que recuperarla y por eso el marco estratégico hace mucho hincapié en esas dos cuestiones. Uno, en la formación, ya desde los MIR, que la primaria esté más presente, que la formación de especialistas, también los especialistas del Hospital roten por primaria, es decir, fomentar la cultura de la primaria y ponerla al nivel de importancia que tiene en el sistema. Y también reforzar la salud comunitaria. Ahora tenemos este SARS-CoV-2, pero no sabemos lo que va a pasar. Sabemos las advertencias de la OMS. Podemos ver pandemias de este tipo pues periódicamente. Y ese es un poco el tema, ¿no? Que tenemos que prepararnos, no solamente reforzando la primaria como la conocemos, sino dando una mayor dimensión a la salud comunitaria. Y, insisto, repito, 1 y 1 millón de veces, si las personas no se contagian, no llegan a la UBI. Muchas gracias, María Luisa. ¿Qué vas a tocar? Desde el punto de vista de que está ahí en primera línea. Pues mira, por enlazar precisamente con lo que terminaba de decir María Luisa, la comunitaria, si hubiera sido una prioridad, si hubiera estado desarrollada o no se hubiera deteriorado en el grado que se ha deteriorado, todo el debate que tenemos sobre el manejo de la pandemia en las escuelas y también en los centros de mayores, seguro que hubiera tenido unos resultados muy diferentes de los que está teniendo, porque eso es parte del ámbito de la atención comunitaria y de la intervención comunitaria. Yo, que por aportar un poco esa visión que decís de quien pues abre ahora la puerta del centro de salud y ve lo que hay fuera es gente que está enfadada, ¿no? Yo veo a los pacientes enfadados, a los usuarios del sistema, pues, como una sensación de abandono, de cabreo directamente, pues porque llevan días llamando al centro de salud y nadie les coge el teléfono, porque es muy difícil que te cojan el teléfono por la mañana y que no acaban de ver claro eso de que te llame tu médico y al que antes podías ir con mucha facilidad, a veces por temas que se podían resolver por teléfono y que está muy bien poderlo resolver por teléfono o por vía telemática, pero hemos cambiado las reglas de juego tan rápido que hay mucha gente que se siente un poco abandonada. Y a mí eso me preocupa porque al final, si nosotros tenemos un buen sistema de salud y el Sistema Nacional de Salud es bueno, es gracias a que hay mucha gente que cree, que le aporta y que cree y que confía en él y que paga sus impuestos y lo construye con esa confianza y que utiliza el sistema y no utiliza sistemas alternativos, que no se va a ir a sistemas alternativos, como decíais antes, pensando que, bueno, pues así voy directamente al dermatólogo y no tengo que pasar por el médico de cabecera, ¿no? que me hace perder el ritmo. Es muy importante tener el apoyo de los ciudadanos, de los usuarios y para eso tenemos que ser capaces de hacer sentir esa confianza, de que el sistema sigue estando ahí, porque además es injusto, porque yo nunca he visto a los compañeros y compañeras trabajar tanto como ahora, con jornadas de 80 consultas, 60 consultas,
muchas de ellas con un componente burocrático completamente absurdo y con tareas que probablemente se podían organizar mejor y repartir entre el resto de miembros de equipos ampliados, porque son muchas de ellas tareas de corte administrativo, necesarias porque hay mucha gente en la que hay que tramitar bajas, con la que hay que tramitar pruebas, con la que hay que ver cómo se resuelve esa derivación que al final no se ha podido realizar porque el hospital o las consultas externas pues han anulado, han pospuesto y todas, informar, reconducir, explicar, recuperar todos esos circuitos es un trabajo clave, pero claro, si tú llamas al centro y no hay forma de tener una cita o la cita es para dentro de 2 semanas, eso hace que nuestros usuarios se encuentren injustamente tratados y los profesionales injustamente objeto de enfado cuando se están dejando el alma en las consultas. Entonces, es demasiado enfado, demasiada sensación de malestar para sentirse cómodo, ¿no? Para pensar que esto nos va a llevar, como pues muchas veces los optimistas patológicos pensamos que esto es una oportunidad de renovación, que es una oportunidad de cambio, de transformación, pero hay que intentar sobrevivir a esto como sistema, como atención primaria, y lo cierto es que estamos empezando el otoño y nos esperan probablemente semanas, meses muy complicados, muy duros y algunas medidas urgentes, algunas acciones urgentes que se deberían plantear, pues ni están ni se esperan, ¿no? En esa responsabilidad, en algunas comunidades, porque ni siquiera se les ha ocurrido, y llevan, como decíais, yo creo que muy acertadamente, construyendo hospitales que nadie sabe cómo van a funcionar o cómo se van a dotar o cómo se van a integrar en la red desde hace meses. Con lo que yo, fijaos que creo que hay que ser optimista por encima de todo, pero creo que tenemos también motivos para estar preocupados todos sobre la situación en la que estamos en este momento. Yo sí, Ricardo, si me permites, por entrar en la dinámica, ¿no? Algunas palabras que han surgido aquí que me parecen fantásticas, ¿no? Hilo con lo que acaba de decir Rafa. Estamos terminando las consultas a las 6 de la tarde. Viendo por término medio en el país aproximadamente entre 50 y 60 pacientes. Evidentemente, sitios donde el COVID tiene una incidencia muy alta, como en Madrid, pues estas cifras son muchísimo mayores, ¿no? De esas 55 o 60 personas que vemos, más o menos 30-35 son telefónicas, 15 presenciales. Estamos trabajando más que nunca, aproximadamente un 30 o un 40% más que antes de la pandemia, y nos encontramos con esta situación paradójica que dice Rafa de malestar social. Pero también quiero compartir con vosotros un malestar profesional enorme. Tenemos una sensación de daño moral, entendiendo el daño moral no como el burnout, de decir es que estoy quemado, no, como soy consciente de que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Las consultas telefónicas, que por cierto es una herramienta del siglo XX, la gente ya no llama por teléfono, la gente maneja el WhatsApp, maneja el correo electrónico, maneja la videollamada, nosotros de eso no tenemos, ¿no? Entonces, las consultas telefónicas son extraordinariamente complejas de manejar y te generan mucho malestar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos este malestar. Por otro lado, ha salido aquí diferencias de comunidades autónomas. No tiene nada que ver la situación de Madrid, que están asumiendo tareas de salud pública, que hemos comentado aquí, pero salud pública también en nuestro país es extraordinariamente deficitaria. Están haciendo rastreos, PCRs en el propio centro, etcétera, cuando algunas otras comunidades han puesto dispositivos que resuelven perfectamente esto, ¿no? Habría que descargar esa carga. Una palabra que ha dicho Carmen que me ha encantado, que es el prestigio. Deberíamos incentivar, intentar alinear los intereses del Estado, del sistema sanitario, de que haya más médicos de familia que elijan esta especialidad, con los intereses individuales. Y no se está incentivando la medicina de familia, ¿no? Y digo con otra palabra de María Luisa, cuanto mejor lo hacemos en atención primaria, menos se nos nota, porque menos ingresan en el hospital, menos ingresan en la UCI, etcétera, ¿no? Pero sí creo que estamos en un momento absolutamente dramático en cuanto a tiempos incluso, ¿no? Esta idea de que ya se hará, ya se acabó. Ya el desánimo es enorme y si no se hacen gestos y se toman iniciativas a potenciar la atención primaria de forma inmediata, creo, insisto, que hay esta idea de irreversibilidad. Y si no se aprovecha la pandemia para hacer reformas, como decía Rafa, yo creo que condenamos al sistema sanitario al ostracismo durante décadas. Por tanto, falta tiempo. No sé si Carmen y María Luisa, que tienen mucha más experiencia,
¿Cómo son los tiempos de los políticos? ¿Cómo son los tiempos de los gestores? Bueno, y Rafa también, ¿no? Yo creo que para María Luisa y para mí los tiempos siempre han sido rápidos. Mira lo que tardamos en devolver la sanidad universal en la Comunidad Valenciana. Pero deben ser rápidos porque, como tú dices, yo creo que estamos en una encrucijada. Y en esta encrucijada nos estamos jugando también el prestigio no solo de la primaria, sino del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué nos diferencia como Sistema Nacional de Salud? Y ahora que estoy en Estados Unidos lo estoy viendo en primera mano, la atención primaria. La atención primaria. Sí. Y hay que prestigiarla. Y prestigiarla es mensaje político. Si tú pones como referente de portavocía de la solución de la pandemia al gestor o gerente del hospital de campaña, estás dando un mensaje. Si tú pones al frente de esto alguien de salud pública, alguien que sepa de salud comunitaria o alguien que sepa de atención primaria, estás dando un mensaje distinto. Por tanto, el mensaje político para prestigio es fundamental, pero también la responsabilidad que se le da. Yo creo que los médicos de atención primaria tienen ya responsabilidad, pero habría que darle otro grado de responsabilidad, competencia y capacidad de resolución y también sueldo. Un jefe de servicio no tiene nada que ver con un coordinador de atención primaria y a lo mejor los recursos humanos que está coordinando y el cupo y su labor es tan o más importante que lo que puede estar desarrollando en el hospital. Por tanto, lo del prestigio es fundamental y cambiar el paradigma de la sociedad. Fíjate, lo decía María Luisa, si tú vas a hacer el MIR o cuando alguien te conoce te dice ¿qué especialidad tienes? Si tú contestaras neurocirujano, todo el mundo queda impresionadísimo. Si tú contestas médico de familia, dice nada, médico de cabecera. Y no le dan tanta relevancia en una confusión total, porque seguramente el 90% de tus necesidades a lo largo de toda tu vida y para toda tu familia te las va a resolver el médico de familia y el neurocirujano, a lo mejor con suerte ni lo conoces nunca. Por tanto, esto hay que cambiar el paradigma y hay que saber, uno, que nos estamos jugando con esta reforma también el prestigio y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ¿cómo lo entendemos? Sanidad pública, universal, de calidad, y ahí hay que echar el resto. Y luego que habrá que hacer una combinación de inteligencia, porque yo también entiendo la legítima aspiración de reivindicación de mejores condiciones laborales que hay dentro de los profesionales, que hay que combinarlo con las medidas realmente transformadoras del Sistema Nacional de Salud y que de verdad nos vayan a dar mayor calidad y mayor sostenibilidad. Y hay que hacer un pacto con ellos y combinar esas medidas que tengan ese doble vertiente de mejora de calidad laboral y mejora de calidad asistencial, darles la prioridad. Porque si no, como digo, pues me uno a lo que dice Rafa, aunque seamos muy optimistas, no tenemos un buen futuro. María Luisa, ya que Salvador ha lanzado el invite a la... Bueno, yo también estoy preocupada por la imagen y el prestigio. El prestigio aquí y el prestigio fuera por los datos de la pandemia. Cuando la gripe española se decía que se llama española porque España era más transparente y informaba más de los casos. No sé, y por eso parecía que había más en España. Supongo que ahora no será lo mismo, no lo sé. Espero que pueda ser eso en la que explique las cifras, ¿no? En serio ya. Pues bueno, son datos preocupantes y que efectivamente la imagen fuera de España también cuenta, porque nuestro Sistema Nacional de Salud es un sistema muy reconocido y muy admirado fuera de nuestras fronteras y sobre todo muy querido por nuestra ciudadanía, y ahí es donde me quiero centrar. No podemos consentir que los pacientes pasen de salir a las 8 de la tarde a aplaudir a sus sanitarios a empezar con este malestar y que no me cogen el teléfono y que no me atienden. Claro, es que de alguna manera hay que trasladarles que no es como antes, que los centros tienen una sobrecarga tremenda y que el peso del control de la pandemia está sobre los centros de salud. Paralelamente a que las imágenes que estábamos viendo y las noticias de cada día
de la pandemia durante todo el estado de alarma eran el IFEMA o cualquier otro hospital de campaña y el número de UCIs y que se sobrepasaban las UCIs. Paralelamente, el CIS nos estaba diciendo que la ciudadanía estaba acudiendo a los centros de salud. Cuando le preguntas ¿a dónde acudió usted cuando sospechaba que podía tener la enfermedad? Pues la respuesta es mayoritariamente a los centros de salud. Por tanto, todavía tenemos posibilidades de recomponer y de reforzar el sistema. En el marco estratégico está previsto también el incremento de la capacidad diagnóstica, dotar de más recursos tecnológicos, lo que Salvador antes decía, de que nos coloquemos en el siglo XXI. Pero yo, siendo esto cierto, y hay que, evidentemente, es un arma y un instrumento más, muy importante para los diagnósticos, etcétera, y sobre todo la telemedicina y la teleasistencia complementaria que se puede hacer desde los domicilios, etcétera. Todo esto es muy importante también para mantener a las personas en su domicilio, sobre todo las personas mayores. Pero yo reclamo la clínica, es otra obsesión mía. La clínica nos dice mucho y tú no puedes... Sin ninguna duda. En la digitalización y no sé qué, porque un robot te interpreta no sé qué. No, el paciente te da el diagnóstico en muchísimas ocasiones. Y sentarte enfrente a una persona, mirarle a los ojos y preguntarle qué le pasa, es decisivo. Por tanto, muy bien, todo es necesario, todo ayuda, pero la clínica, por favor. Muy bien, Luisa, si me permitís, lo que sí que parece que existe un consenso unánime es que la atención primaria está al borde del colapso, se ve venir. No parece ser que sea una simple sensación, yo entiendo que no es una sensación, sino es un hecho, y creo personalmente que el responsable único no es la pandemia ha sido un detonante de años, y tal. Mea culpa, yo soy un especialista y consumidor de recursos del hospitalocentrismo que ha ido derivando, ¿no? Hay que reconocerlo. También es verdad que no ha venido mal durante la pandemia, porque los centros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la oftalmológica de Fisabio, al ser un hospital de alta resolución exclusivamente dedicado a la oftalmología, no ha parado en ningún momento de atender los pacientes porque no han tenido necesidad de hospitalización, ni de camas de UCI, ni nada, que también es un tema que será para replantear en el futuro el tema de la especializada. Pero yo ahora querría empezar por Rafa, que es de los que también está en primera línea del esto, porque lo que hay clamor unánime, por ahí todo el mundo diciendo, es que hacen falta más médicos, independientemente de que los hayamos expulsado del sistema, porque el Sistema Nacional de Salud es que es el más económico, el más eficiente, el más barato y tal, gracias a que los médicos hemos cobrado muy poquito durante toda la vida. Y yo personalmente entiendo que no es un tema solamente de médicos, sino que en la atención primaria hay que crear unos equipos multidisciplinares, darle a la enfermería el papel que debe tener. Si los enfermeros están preparados en un hospital, en puertas de urgencia, para hacer el triaje, yo creo que en este momento su papel es, más que fundamental. Como medida a corto plazo, Rafa, medidas a corto plazo, bueno, Rafa y el resto de participantes, por favor, medidas a corto plazo para salir de este impasse. Yo creo que tienes razón. El debate de si faltan médicos o no faltan médicos, a mí me parece un poco de juego de artificio, ¿no? Pues, bueno, yo creo que a lo mejor pueden faltarte médicos, pero también es cierto que es que tienes a lo mejor opciones y alternativas que ofreces muy poco atractivas y a lo mejor en situaciones, distancias y de condiciones laborales pues son muy complicadas a lo mejor para profesionales. Yo creo que de todas maneras el problema no está en el número de médicos, quizás sí en el número de profesionales, porque hablamos de atención primaria y hablamos de equipos multidisciplinares. Entonces hay que hablar también claramente de la necesidad de incorporar no enfermería para que haya más enfermería, sino que hace falta hacer más actividades enfermeras, hace falta hacer mucha actividad de educación vinculada a la escuela y de manejo comunitario en los centros, como os decía antes, de mayores y de personas mayores que viven en sus domicilios y que requieren cuidados y que requieren atención a la cronicidad desde la primaria. Para hacer, lo decías antes, Salvador, para hacer atención paliativa en el domicilio de la gente, hace falta equipos con una potente enfermería bien formada, como existe gracias a la formación EIR.
Ese, por ejemplo, es un espacio claro. Y luego hay otro gran bloque de... Ahora la pandemia lo estamos viendo, que es la actividad administrativa. Hacemos muchísimas actividades administrativas que una, por ejemplo, dices, mira, pues es que hacer un papel, hacer un informe o hacer una receta o hacer una IT, una no es gran cosa. Claro, o solicitar una PCR, como sucede ahora en muchos equipos que están asumiendo actividades de salud pública. Hay mucha actividad administrativa en la que yo creo que se puede contemplar claramente la disociación entre la decisión, yo decido como facultativo hacer una prueba, solicitar una prueba, conceder o autorizar una baja, pero alguien en mi equipo, en ese equipo, tramita, envía, lanza a través de correo electrónico, responde, cita y descarga de todas las actividades de otro trabajo a parte del equipo y se reparte mejor. Esto en la pandemia está siendo muy claro. Vale, para empezar por la atención telefónica. Alguien tiene que coger el teléfono cuando tú llamas y alguien tiene que hacer ese primer filtrado. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Para qué ha llamado? ¿Es un problema administrativo? ¿Es un problema clínico? Porque, como decías, María Luisa, es que los clínicos tenemos que intentar preservarlos sean para hacer clínica, para ver pacientes, para ver personas que tienen problemas y valorar e intentar que eso que saben hacer más o menos no. También hay que decir que tenemos la mejor generación y vamos a tener la mejor generación de profesionales, tanto médicos como enfermeras, formados del país. Y esto es una garantía de futuro. Esto no hay que olvidarlo. Cuando uno habla con pesimismo del futuro, no puede ser pensando en que los que vienen no son buenos. Son los mejores. Son los mejores y hay que dejarles esto preparado para que funcione y sea óptimo. Y para eso hay que hacerlo atractivo y hay que hacer las coordinaciones atractivas, como si fuera una jefatura de servicio. Y no puede ser la última del MIR. No puede ser. Pasa desde hace muchos años. Es un síntoma tan claro, es un indicador tan claro de que no mola, de que no es atractiva, que nos tiene que dar a entender que sí, esa es la base del sistema. Nuestro sistema es bueno no porque tengamos una ONT fantástica y hagamos trasplantes a troche y moche. Nuestro sistema es bueno porque tiene una atención primaria potente. Esa es la joya de la corona, no para mí, ¿no? Y con todo el cariño a los que trasplantan. Pero la joya de la corona es la atención primaria. Y luego hay un dato, con esto termino, que es, bueno, vale, hay que hacer todo esto. ¿Por dónde empiezo? Pues empieza por donde las cosas están peor. Empieza por los barrios del sur de Madrid, por las zonas básicas del sur de Madrid, por las zonas más deprimidas. Redistribuye y haz las intervenciones en forma de inversión de recursos tecnológicos, humanos, utilizando ese gradiente, que es para también una de las formas en las que atención primaria y el Sistema Nacional de Salud redistribuye renta y hace que todos seamos más iguales y es la base de la equidad del sistema. Con lo cual tienes las prioridades, las acciones, incluso por dónde empezar. Las comunidades lo tienen clarinete e incluso puede que tengan hasta el dinero. Es difícil estar en desacuerdo con Rafa, pero ahora algunas cosas críticas. Sabiendo que la situación peor es la de Madrid, España no es Madrid. Quiere decir que las comunidades autónomas tienen competencias y capacidad para desarrollar las reformas que no se están haciendo. Todas esas reformas que dice Rafa, que estoy absolutamente de acuerdo con ellas, ¿no? El colectivo profesional que está peor en atención primaria son los médicos de familia. Y para hacer la reforma, los médicos de familia son esenciales. Pero no se puede salir de la situación de crisis solo con los médicos de familia. Se sale con el resto de colectivos. Y ese principio que decía Rafa de subsidiariedad, es decir, si esto lo pueden hacer los profesionales de enfermería, que lo hagan los profesionales de enfermería. Si el triaje lo pueden hacer los administrativos, que lo hagan los administrativos. Hay que desarrollar las competencias de cada colectivo al máximo. Hay que maximizar, ¿no? Y sí que yo quiero hacer una llamada como de líneas rojas, porque ese fuego de artificio que ha surgido ahora de faltan médicos, tiene contestaciones múltiples. Se puede decir que sí, que es verdad que faltan más médicos. La media de médicos de familia en España es 2 puntos por debajo de la media de Europa, es decir, que necesitaríamos 2 médicos más por 10.000 habitantes, pero hay otras especialidades que no solo no faltan, sino que sobran, ¿no? De manera que no faltan tantos médicos como se dice. Lo que sí necesitamos son reformas organizativas de los centros de salud que potencien las competencias de todos los colectivos, ¿no? Las líneas rojas que decía, no todo vale. Hay un elemento de seguridad en la atención a los ciudadanos que el Estado y las comunidades autónomas deben de preservar. No se puede contratar a gente R0 recién terminada con la excusa de la pandemia. No se puede cortar los plazos de certificación de los profesionales extracomunitarios. Hay que ser riguroso en esas medidas. Antes de hacer eso, haga usted las reformas
y las puedes hacer. Yo creo que se puede hacer. Lo que no sé es qué teclas hay que tocar para que esas reformas que decía Rafa, que yo comparto plenamente y que la sociedad nuestra comparte plenamente, se pongan en marcha. Algunas de ellas no tienen coste. ¿Por qué no se hacen contratos laborales indefinidos, por ejemplo? O a 2 años a los profesionales y se les estabiliza. ¿Por qué no se les da competencias a enfermería? ¿Por qué no se capacita a los auxiliares administrativos para que tomen decisiones de triaje? Muchas de esas cosas no cuestan dinero y son extraordinariamente resolutivas. No sé dónde están las dudas. ¿Vosotros qué tenéis mucho conocimiento de resolver? Por dejar claro una cuestión, clara, si es que todavía no la hemos dejado clara. La clave no es en que faltan médicos, lo que falta son contratos competitivos, porque la precariedad laboral, la temporalidad laboral en el Sistema Nacional de Salud es brutal y, por tanto, nosotros lo hemos vivido en la Consellería de Sanidad en determinados momentos de verano, en determinados puestos de ruralidad remota donde no había manera de cubrir esa plaza. ¿Significa que no hay médicos? No. Significa que estás ofreciendo un contrato mal pagado, mal posicionado y encima muy breve. Sí. Y por tanto, esa es la clave. No es nos faltan médicos, las jubilaciones forzosas están ahí y pesan. Nos faltan contratos competitivos. Y ahí es un diálogo que hay que tener con los compañeros responsables de Hacienda para que vean y de administraciones públicas, para que vean la necesidad de que en sanidad tenemos que tener unos contratos con mejores condiciones. Y el árbitro que tiene que decantar la balanza hacia la parte de la sanidad y no hacia la parte de las cuentas es los que están por encima. Y esa discusión es necesaria y esa decisión es necesaria que se tome. Estamos reclamando desde hace mucho tiempo llegar al 7% del Producto Interior Bruto en inversión. Pero es que ya se nos ha quedado corto. Es que tendríamos que estar hablando del 9, del 10, como otros países a los cuales nos queremos comparar, como Alemania, como Francia, porque tenemos una democracia igual de madura, tenemos una sociedad igual de dinámica, igual con el mismo progreso y, por tanto, tenemos que tener la misma inversión en sanidad. Y luego hago también una reflexión. Yo sé que claro que más siempre es mejor, pero quiero hacer la reflexión que en las medidas a adoptar no siempre hay que medir únicamente el componente cuantitativo. Sí, claro. No voy a ser yo quien critique las bonificaciones ni las pagas extras que se les puedan dar a los profesionales que han aguantado la pandemia. Están bien dadas, recompensan el esfuerzo, pero esto no soluciona el problema. Hace falta algo más, hace falta una visión estratégica, una visión, unos objetivos marcados en el tiempo y empezar a tomar medidas ya inmediatas, que como muy bien decía Salvador, son organizativas, no solo medidas económicas de contratar más refuerzos, más rastreadores, más administrativos para hacer la parte burocrática. No solamente es más, que también es necesario, sino que es organizativo y eso no cuesta dinero. Y en enfermería, de recursos humanos, efectivamente. Hablar de enfermería familiar. Oigo hablar de otras especialidades, oigo hablar de los colegios, pero quiero oír hablar de enfermería familiar, de la especialidad de enfermería familiar, porque realmente es la que nos va a ser útil y la que va a transformar el sistema. Y perdonar porque ya queda poco tiempo y a lo mejor María Luisa también quiere completar. Sí, María Luisa, ¿me permites? Visto la situación y lo que he comentado, este mantra que hay de que hace falta más médicos y tal, el otro mantra que se está poniendo también encima de la mesa es el intervencionismo del Estado sobre las comunidades autónomas o centralizar de nuevo la asistencia sanitaria. ¿Lo ves oportuno o desde tu punto de vista hay que seguir profundizando el modelo autonómico? Perdón, a ver, yo creo que es inamovible. El modelo autonómico responde al diseño constitucional y, por tanto, no es pensable, siquiera ni planteable. Otra cuestión diferente es que el Ministerio de Sanidad, bueno, Carmen y yo lo sabemos bien, había perdido mucho protagonismo lo que es su papel. La dirección política de la sanidad, en las diversas expresiones en las que tiene competencia. Y ese es el tema, que el Ministerio tiene que reforzar su papel, ¿no? Y una de las primeras conclusiones de la Comisión de Reconstrucción es esta: reforzar el papel del Ministerio de Sanidad
con lo cual, pues bueno, irradia los planteamientos de la importancia de las medidas que haya que adoptar en cada momento a todas las comunidades autónomas. Ejercer como tal, efectivamente. Y lo demás, pues en las comunidades autónomas hay de todo, ahí hay buenos ejemplos de buenas prácticas que pueden ser extensibles. Es decir, donde hay muchas personas pensando y actuando, pues hay también muchas soluciones a muchos problemas, ¿no? Yo quería además hacer un hincapié en una cuestión sobre el personal. Hay que revertir el ideario colectivo que afecta a todo el empleo público, singularmente a nosotros nos preocupa el sanitario, pero que afecta a todo el empleo público. Y es que eso de que es gasto que puede ser prescindible, ¿no? Entonces, cuando se hace la congelación de las plantillas, es decir, todo eso hace muchísimo daño, no solamente a las plantillas públicas, que el grado de envejecimiento es gravísimo, sino al concepto que la ciudadanía debe de tener hacia el empleo público, que es su garantía de sus derechos, ¿no? Que es importantísimo, eso es una tarea importantísima. Y luego medidas que apuntasteis, ¿no? De acabar con la precariedad, de organizar mejor el trabajo, etcétera. Todo eso es muy importante. Pero yo quería comentar otra cosita. Ricardo pedía disculpas por ser hospitalario. No es eso. El hospital es necesario. Lo que ocurre es que también hay que repensarlo. Hay que repensarlo. Claro. También los hospitales, que esa era a mí la tarea que me quedó pendiente y que tenía entre ceja y ceja. Hay que repensarlo. Pero bueno, más allá de eso, el por qué el hospital aguantó bien todos estos recortes, incluso, bueno, pues está recuperando mucho. Pues por la misma tendencia que pierde la salud pública y la salud comunitaria respecto a la asistencia. Es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque los enfermos de cáncer piden que se les salve cada vez más la vida. En fin, los tratamientos son cada vez más complejos y el gasto hospitalario mayor. Y luego, vinculando un poco todo esto, ya me callo, si vemos como ejemplo la pediatría es una especialidad que es única, pero que luego el destino es o el hospital o los centros de salud. Salvador, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que todos quieren ir al hospital. La cultura del hospitalcentrismo, a mí me preocupan los recursos, pero me preocupa mucho más allá de eso y termino como empecé, ¿no? La necesidad de culturalmente y corporativamente o profesionalmente mejorar la imagen y el papel que tiene la atención primaria y dentro de la atención primaria pues la salud comunitaria, porque yo siempre insisto que no enfermamos porque sí, salvo con la carga genética que tenemos, enfermamos porque tenemos determinadas prácticas, volvemos en un determinado entorno, porque hay determinantes sociales de la salud, hay determinantes ambientales, ahora cada vez más, etcétera. Y todo eso de que enfermamos es lo que tenemos que el sitio natural para abordarlo es de la atención primaria y en esa faceta de salud comunitaria tan importante que hay que apostar por ella. Muchas gracias, María Luisa. Nos quedan estos 10 minutos. Yo creo que ha llegado el momento de esa traca final, de ese minuto de oro, que no son minutos, son 2 minutos y medio por barba. ¿Sois optimistas respecto al futuro? ¿Cómo veis el sistema de atención primaria en España de aquí una década, por ejemplo? ¿Hay mimbres, se están poniendo mimbres para poder hacer un sistema de atención primaria que queremos? Pues yo os diría que soy optimista, las horas pares, y pesimista las impares, porque realmente creo que esto es una cuestión, es una decisión de adultos, como quien dice. Podemos elegir. Estamos en una situación en la que podemos elegir. Podemos elegir en un extremo, en una esquina del ring, tenemos una sanidad pobre para pobres. Una atención primaria en la que el que pueda se la salta, porque tiene un seguro privado, va directamente al especialista, que es eso, ¿no? La primaria es para... Eso es un posible destino. No alimentando, no reformando, no haciendo la transformación que es necesaria, eso es una opción que está ahí y que puede llegar a ser una realidad. Por otro lado, tenemos lo que en su momento fue la joya de la corona, que ha ido desgastándose, que ha ido perdiendo fuelle hasta quedarse exhausta.
pero que con, yo creo, la adecuada inversión en recursos, en creatividad, en medidas cualitativas, una transformación que no sea solamente un tapar los agujeros de poner los cuadros de la temporada pasada, no solamente repintar, hay que replantearse ante el nuevo escenario de cronicidad, ante el nuevo escenario de vulnerabilidad, de personas vulnerables, de sociedad vulnerable, de problemas de salud mental que son crecientes. Es decir, hay que dar un salto cualitativo en la transformación de la primaria y se puede hacer porque hay profesionales, porque sabemos, y ya se hizo en su momento, con lo que tenemos esa opción también. Podemos irnos a un... Por eso os digo que hay horas en las que pienso que podemos acabar en un lado y hay horas en las que pienso que vamos a acabar irremediablemente en el otro. Pero lo que también tengo claro es que está en nuestras manos como ciudadanos, como profesionales, como gestores, como políticos. Está en nuestras manos el hacer las cosas y el decidirlo y luego no lamentarse, porque lo estamos viendo con antelación. Esta crisis nos está dejando las costuras al descubierto. Y habrá que tomar esa decisión, de qué hacemos y cómo lo hacemos. Yo espero que sea una decisión es la acertada, es que nos gastemos la imaginación, la creatividad, el esfuerzo y el dinero en llegar a un modelo transformado realmente pensado para seguir siendo una herramienta de equidad clave, en la que los clínicos hagan clínica y en la que podamos aportar salud a los ciudadanos. Yo creo que eso está ahí, podemos hacerlo. Pero en cuanto cambie la hora, cambio de opinión. Pues Rafa, yo creo que no es cuestión de suerte y no es cuestión de que vaya a pasar. Yo creo que está pasando. Tiene que ver con la voluntad política de decisiones que en estos momentos, en tiempo real, ya se están tomando. Y que veamos que la primaria, la atención primaria, el Sistema Nacional de Salud en su conjunto salga de esto mejor o peor parado, tiene que ver con decisiones que ya se están tomando ahora. Vemos cómo comunidades autónomas aprovechan la coyuntura para agudizar las externalizaciones. En vez de reforzar los servicios de laboratorio para PCRs, en vez de reforzar los servicios de salud pública para los rastreadores, prefieren sacar un contrato y externalizarlo. Que eso ya sabemos, porque lo hemos vivido en la Comunidad Valenciana, que puede ser pan para algunos hoy, pero mucha hambre para mañana para el conjunto. Así que depende de voluntad política. Y creo que en el debate en el que estamos, la punta del iceberg es la atención primaria. Pero lo que nos estamos jugando con la defensa de la atención primaria es defender la sanidad pública, defender el Sistema Nacional de Salud, porque la primaria es un factor diferencial del modelo que nos puede ofrecer la privada, porque es la atención primaria la espina dorsal del Sistema Nacional de Salud. No es eso que nos dicen de la puerta de entrada, es la espina dorsal de nuestro sistema sanitario y es la garantía de universalidad, de que nadie se quede atrás y es la que nos da la verdadera defensa del derecho a la salud. Y por tanto, yo creo que el debate en el que ahora estamos inmersos es mucho más grande de lo que a lo mejor se ve a primera vista y que tenemos que echar el resto porque no son decisiones que se toman a futuro, sino que se están tomando ahora en tiempo real y que tienen que ver con la voluntad política de cada gobernante en cada comunidad autónoma. Gracias, Carmen. Salvador, tú... Pues bueno, es que hay mucha coincidencia. A mí me pasa como Rafa, que soy un optimista recalcitrante y casi siempre estoy en el lado positivo, en el lado positivo. Os tengo que decir que es que a veces me veis defender apasionadamente lo que digo porque me creo esto, ¿no? Yo digo que la atención primaria está capacitada, pero no está habilitada. En el sentido de que necesitaríamos lo que llamamos las 3 Ds, ¿no? Dinero, por supuesto, inversión, pero esto no es suficiente si no va acompañado de lo que acaba de decir Carmen, ¿no? Decisión política. Que la echamos de menos, que está en el discurso, pero no se traduce en realidades a la hora de llevarlo a cabo. Y la tercera D, yo creo que es la de dirección, ¿no? La de necesitamos gestores atrevidos, necesitamos probar, confundirnos, probar y acertar. Decía Carmen que hay comunidades autónomas que están aprovechando para hacer externalidades, pero hay otras que es que teniéndolo como lo tienen con los profesionales alineados con ganas de transformación, con la población que está pidiendo la transformación, no están tomando la decisión política ni las decisiones de gestión para hacer esta transformación, ¿no? Me preocupa extraordinariamente cómo está creciendo el doble aseguramiento en el país y el riesgo al que ya ha salido aquí que puede hacer que si no aprovechamos este momento, que eso sería el mayor pecado que podríamos cometer, es no aprovechar este momento para hacer reformas,
puede condenar al sistema a convertirse en un sistema sanitario absolutamente, como hemos dicho antes, integrador, social, que reduce las desigualdades, etcétera, en un sistema sanitario dedicado a beneficencia. Eso no podría ocurrir. Es el momento de hacer las reformas y yo quiero ser optimista con que esas reformas se van a producir. María Luisa, por favor. Sí, yo voy a decir brevemente 3 cositas. La primera, Salvador se acordará que cuando pusimos en marcha la reforma, porque estábamos los dos, cada uno dirigiendo una sectorial. No puede ser sensibilidades, hace muchos años. Bueno, pero ahí fue maravilloso, porque hubo una confluencia espectacular entre la pulsión profesional por dignificar la primaria, fue cuando surgió la primaria, y la voluntad política. Y fuimos construyendo entre todos el sistema. Y por tanto, yo creo que si volvemos a encontrar ese punto, que era lo que yo argumentaba para el marco estratégico, si volvemos a encontrar ese punto, tendremos la capacidad y la habilitación para retomar la primaria y que juegue el papel que debe de jugar sensatamente en el país, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino económico, social, etc. La segunda cuestión que quería decir era que efectivamente esto puede ser la oportunidad de la implantación del marco estratégico, puede ser la oportunidad de la búsqueda de esta confluencia. Y la tercera, la ciudadanía. Yo siempre insisto en que nuestro principal aliado es la ciudadanía. Tiene un grado de satisfacción como ningún otro servicio público. Un 70 y pico %, creo que ahora está en el 73% de satisfacción con el sistema. Por tanto, estamos ante un servicio público de una querencia y de un mimo de la ciudadanía extraordinario. Y eso no se puede perder. Estamos viendo cómo la ciudadanía siente preocupación cuando ve que se deteriora y pide más recursos. Eso lo vemos en todas las encuestas del CIS. Y que esta preocupación no se traslada en insatisfacción. Es decir, que el sistema resiste, que los profesionales siguen, a pesar de recortes, a pesar de las circunstancias pues poco favorables. Los profesionales siguen cumpliendo con su tarea. Por tanto, ahora la pandemia pues, ha dificultado mucho todo este equilibrio que existía, aunque fuese un equilibrio a veces endeble, pero existía. Tenemos que ser capaces de recuperar este equilibrio, dar esa señal a la ciudadanía de que efectivamente esas reformas que reclama, estamos en ello y las ponemos en marcha para que el Sistema Nacional de Salud siga siendo la joya de la corona de la democracia española. Pues muchas gracias, María Luisa. Quedan 2 minutos escasos. Me voy a quedar con los cuantos que habéis dicho todos vosotros. Contratos competitivos, política, en fin de cuentas, política de recursos humanos. No hacen falta médicos, sino una buena política de recursos humanos. Redistribuir los recursos humanos en los centros de salud, que cada cual asuma sus competencias, sus habilidades, aumentar la financiación, prestigiar al médico, que ha dicho Carmen Montón al principio, que eso es muy importante, profundizar en el modelo autonómico, pero también el papel que tiene que ejercer el Ministerio, reforzando ambos, y luego también que la atención primaria pues sea la espina dorsal y como garante de una sanidad universal, pública y de calidad, que es la que hemos gozado todos los españoles y queremos seguir gozando durante todos los años venideros. Bien, nada por mi parte, nada más que agradecer estas intervenciones. La verdad es que es interesante. Se me ha pasado el tiempo, yo creo que espero que los espectadores también. Y bueno, hasta la próxima, a ver si nos vemos en breve con otros temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.